Bueno, Ale, mira, la primera pregunta, está bien, se murió Fidel, pero la primera pregunta, y para no decepcionar a buena parte de nuestra audiencia, que te digo, posta, viene de ese palo, bueno, nada, a ver, esta semana una de las noticias políticas, incluso económicas, porque se trata también de una inversión que oscila entre los 30.000, 40.000 millones de pesos, por lo menos por lo que se ha acordado y proyectado entre el movimiento Evita, la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa, la CGT Unificada, que venía pidiendo este proyecto de emergencia social o la sanción. Se venía al galope, aparentemente en una derrota inminente en términos legislativos, y el gobierno lo arregla negociando y firmando un acuerdo que le permitiría pasar las fiestas en paz. De hecho, Pérsico dice la Navidad o las fiestas están garantizadas, lo que provocó no pocos comentarios en Sorna y en Solfa de tipos que uno respeta, como Claudio Escaleta, no solamente dirigentes políticos, que ya se animan a rebautizar el movimiento Evita como el movimiento Carolina Stanley. Bueno, esto está, este gracejo está, esta ironía está. ¿Vos cómo lo viste ese arreglo? ¿Cómo lo juzgás ese arreglo? Mira, ¿Necesario, conveniente? ¿Te parece que el repliegue de los movimientos sociales para tomar lo que puedan tomar del gobierno actual vale en términos políticos o es un retroceso o una concesión inaceptable? mira, yo me formulo esto para pensarlo. Digo, hay un modo muy sencillo de pensar la política que consiste en descalificar y punto. Para brulotear sobra y siempre es bastante fácil explicar un brulote casi contra cualquiera. Yo creo que hay tres modos de plantearse la política, tres escenarios posibles, tres lógicas. Y según vos cómo te plantees la política, yo tengo mi opinión sobre cada una de estas lógicas, pero primero me interesa entender la lógica misma. La política imperante, lo que yo llamé con cierto gracejo la política de los intendentes, es una idea territorial de la política. La política en ese caso está colonizada por el Estado, necesita fondos públicos, cargos públicos y territorios para gobernar. Sin eso no hay política. Esta es una lógica, y en esa lógica las delimitaciones ideológicas no existen, por supuesto, Claramente. porque se aplanan con el territorio mismo, y en última instancia un gerente y un intendente se parecen bastante, porque ambos gestionan, esto es, resuelven materialmente problemas materiales con absoluta prescindencia de quien gobierne, quien deje de gobernar, y de cualquier otra clase de consideraciones. Esta es la política que conocemos, no la inventó Mauricio Macri, ni mucho menos, la podíamos ver en tiempos de Cristina, y fue la que concibió y practicó una derrota fenomenal, porque esta lógica es una lógica que tiene consecuencias muy directas, y básicamente, en ese caso, en lugar de haber ciudadanos que hacen política, hay un mercado que tiene opiniones. Según las opiniones, según me convenga, según las circunstancias, yo arreglo con el que tengo que arreglar, porque vamos a entendernos, los dirigentes sindicales no eligen a la patronal. El movimiento obrero elige a los dirigentes sindicales, y los dirigentes sindicales se tienen que arreglar con la patronal que sea y con el Estado que haya, ¿sí? Y esto de sea y haya lo digo exprofeso. Entonces, Sí, claro. Vamos a entender a qué me refiero. Esto es una lógica política, y esa es la lógica política que vino practicando el Frente para la Victoria, es la lógica política que vienen practicando los partidos mayoritarios y denominados populares, y esa lógica política arrasa con cualquier clase de tipo de definiciones y delimitaciones. Entonces esa lógica política permite que Barañao sea ministro de Macri con el acuerdo de Cristina. ¿Sí? No estamos hablando del Chino Navarro, estamos hablando de un ministro del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, esa lógica política tiene como elemento central que lo único que se discuten son los repartos, y los repartos se discuten con quién tiene el cuchillo para repartir. De lo contrario, no hay nada que discutir. Este es un planteo. Sí. Por supuesto, ese planteo no tiene capacidad ni siquiera de oposición parlamentaria. Y la prueba de que no tiene capacidad de oposición parlamentaria es cómo ha sido devastado el Frente para la Victoria en términos parlamentarios. Ha sido simplemente reducido a polvo, y no tiene la menor capacidad de delimitarse de nada, salvo algunos que heroicamente levantan la banderita
pero levantan la banderita, no proponen una política, no oponen a la política del Poder Ejecutivo otro proyecto político, que sea algo más que un enunciado. Simplemente votan o no votan y se terminó. Entonces el segundo planteo político es un planteo de oposición parlamentaria, planteo que en la Argentina prácticamente queda reducido a muy pequeños manchones con nombres y apellidos. Y la idea de combinar la oposición parlamentaria con la lucha de calles es una idea que está prácticamente ausente de la política argentina, o que aquellos que la enuncian de nuevo no tienen capacidad propia para determinar un cruce entre ambas cosas. Bueno, sabrás que los diputados del Peronismo para la Victoria, escindidos del FPV, me refiero a Grosso, Lucila de Ponti, los diputados de Levita, tanto en el Senado como en diputados, creen en ese cruce. Digamos, en la calle... Lo declaman el cruce. Pero cuando a la hora de que tienen que cerrar un acuerdo en nombre de algo, se olvidan del cruce y se plantea el acuerdo. La política es lo que uno ejecuta, no lo que uno proclama. Alejandro, ¿cómo este análisis que vos haces lo contrasto por ahí con otros análisis que hacen desde otro lugar político ideológico, diciendo que el gobierno cede demasiado? ¿No? Ignacio Fidanza en la política. Bueno, sí, pero sí, Fidanza también hubo, digamos, muchos analistas, bueno, de Clarín, de La Nación, ¿no? Que están diciendo esto, ¿no? Que el gobierno cede mucho. ¿Cómo ves esa otra? De nuevo, acá hay un planteo que consiste en ignorar lo que sucede en los espacios donde se resuelve. El gobierno no puede no ceder porque tiene las relaciones de fuerza que tiene. Para tener otras decisiones requiere de otras relaciones de fuerza. El planteo cuando, digamos, a Cristina, por no ceder, la caracterizaban como una especie de troglodita que no escucha a nadie. Al gobierno, por tener relaciones de fuerzas que le imponen el acuerdo, le plantean que es un gobierno débil. Es cierto que es un gobierno débil. Es un gobierno débil, tan débil como para que muchas cosas le hagan mucho ruido. Es un gobierno que 3 intendentes y una movilización de cierto rango ponen en crisis. Sigue siendo un gobierno fuerte en la tapa de los diarios, nada más. Sí. Pero para ser concretos, está clara la estrategia que vos planteabas y cómo se manejan ese tipo de cuestiones, pero digo, ahora refuerzo la pregunta, digo, en función de lo que por ahí alguien está pensando que habría que decir. El movimiento Evita, en todo caso, esto lo arriesgo yo, en su momento se hace a la vida política, cuando era el MTD todavía, una negociación entre Pérsico y Néstor. Néstor le dice, bueno, pasemos del piqueterismo al movimiento político. Inclusive tuvieron varios cruces con Pérsico por este tema de los planes versus trabajo genuino. Ya hace rato que Pérsico le venía planteando, por ejemplo, de la asignación universal. Néstor no estaba convencido. No hubo crecimiento indefinido, no hubo pleno empleo. Finalmente fue indispensable. Pero digo, ¿vos creés que el movimiento Evita creció en términos políticos o ha vuelto a replegarse hacia una agenda y una táctica piquetera de controlar territorios vía planes, vía cooperativas, que quizá... El primer problema que tiene un movimiento que tiene esa forma de delimitarse es no perder lo que tiene. En consecuencia, para no perder lo que tiene que abastecer lo que tiene. Para abastecer lo que tiene necesita los acuerdos. ¿Entendés? La lógica es férrea, es muy sencillo. Sí. Yo tengo lo que tengo. Eso requiere para funcionar tantos pesos, monedas y centavos. Alguien me tiene que dar esos pesos, monedas y centavos. De lo contrario, los señores que hacen eso van a ir a parar a quien le dé los pesos, monedas y centavos. Sí, ahí Digo, ¿entendés? Sí, no, está claro, no, eso está claro, sí. Digo, después sí viene la chique y la chicana ideológica, viste, de, bueno, ustedes arreglan con quien hay que arreglar. Hola, ¿qué tal? Noticia, es así. Pero perdón, vamos a entendernos. ¿Quién es en este escenario político el que no arregla con el que tiene que arreglar?
Y un puñado de oyentes, lo estoy tratando de leerlos mentalmente, y diría, y bueno, hay un bloque nutrido, por lo menos apretado del Frente para la Victoria, que no hace concesiones, por ejemplo, que dirige Héctor Recalde. ¿Y cuál es su programa político? Me queda claro. Ellos hacen una resistencia parlamentaria sin apoyo extraparlamentario. ¿Y cuál es el destino político de eso? Ninguno. Porque uno puede decir, yo puedo plantearme esto, porque el destino político de esto es ir a las próximas elecciones. Con Cristina como candidata, como opción excluyente, además. ¿Pero en dónde? ¿En el PJ? ¿Por afuera del PJ? ¿Dentro del PJ? De nuevo se plantea todo y nada de todo eso es explícito. Digo, la idea de que una estrategia electoral de un movimiento no es pública es una idea sencillamente peligrosa, porque no es que es una idea que se guardan en impectore 4 personas que lo dirigen. Sí. Esta estrategia es la que permite a los dirigidos actuar en consecuencia. Si esa estrategia no es pública, o sus grandes lineamientos no son públicos, la estrategia no existe. No se es cuadro sino de una política, y de una política determinada, sino se es cuadro de una biblioteca, y eso es una idea profundamente liberal y superficial, porque los libros que uno tiene que leer son recuerdo a los problemas que uno tiene que resolver. Uh-huh. Si uno no tiene en claro qué problemas tiene que resolver, ni siquiera sabe qué tiene que leer. Alejandro, última de coyuntura, después entramos un poquito más en Fidel. Charlando con Martín Guzmán, que es un economista, podríamos decir, bueno, para los macristas es un kirchnerista heterodoxo, para los kirchneristas es un liberal ortodoxo, pero bueno, es uno de los asistentes de Joseph Stiglitz, uno de los tipos que escribe con él. Hicimos nota aquí en la radio pública y él decía, bueno, yo lamento, por fuera de lo económico, más bien pensando en lo político, pero quizás también aunando las dos cosas, lamento la imposibilidad, por lo menos por lo que él veía, de el surgimiento de una nueva mayoría, con un programa político y económico que promete un horizonte utópico realmente distinto, factible, que sea a la vez utópico, pero además concreto. Según él no es este espacio que están articulando CGT más Evita más Corriente Clasista Combativa más CETEP más CGT, tampoco lo es el kirchnerismo, alguna vez lo fue, eso dijo Martín Guzmán, y tampoco lo es Cambiemos, y todos están yendo más o menos por el mismo lado, con algunas variaciones, tampoco Massa. ¿Vos lo ves así? ¿Crees que no? ¿Que acá realmente se está cocinando algo distinto? Mira, vamos a empezar de nuevo. Vamos a hacer un pequeño cruce entre la victoria de Donald Trump y el problema que vos me estás planteando. La victoria de Donald Trump es una victoria no solo sobre Hillary Clinton, sino sobre el sistema político norteamericano. Es una derrota del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Trump no es un republicano. Trump venció al Partido Republicano. El Partido Republicano había resuelto unas pocas semanas antes que Trump no era prácticamente su candidato. Su candidato a vicepresidente había planteado que Trump tenía más o menos que renunciar. Sí. Trump no solo no renunció, sino que les ganó y les pasó el trapo a todos. ¿En qué condiciones y de qué manera es un segundo problema? Pero la pregunta que hay que hacerse es esta. La idea de que si las fuerzas políticas que tienen el monopolio de las candidaturas electivas hacen una lectura razonablemente compartida de una situación, y todo lo que allí no entra, no sucede y no existe, no es una buena idea. Es una idea estúpida y peligrosa. Primero porque sucede, y segundo, porque de la peor manera se abre paso, y en el caso de Trump fue de la peor manera, es de la peor manera, sí, y seguirá siendo de la peor manera, porque no forma parte de la agenda. La idea de que la agenda política argentina son los partidos políticos que están en las mirillas es una idea peligrosamente trivial. Primer asunto. Sí. Yo te estoy diciendo que la dificultad para leer el mapa de lo que pasa en la sociedad argentina no es una dificultad exclusiva del gobierno, sino es una dificultad bastante más extendida y bastante más densa que la del gobierno. Entonces, el gobierno tiene por lo menos claro que los intereses que representa actúa en nombre de ellos y para ellos. Si eso está bien o eso está mal, ese es un segundo problema, y el problema es qué le pasa a los beneficiarios de eso, por una parte, y qué le pasa a las víctimas de eso, por la segunda parte. Las víctimas pueden hacer lo que pueden hacer las víctimas siempre, y, entre otras cosas,
elegir una dirección que les permita salir de su situación. Sin un cambio de orientación política significativa, el movimiento popular en la Argentina se encamina hacia una derrota tras otra derrota, más allá de quién gane las elecciones. Entonces, acá hay un problema de fondo mucho más denso, mucho más grave, y el que realmente no se está plantando ni planteando. Y tengo la sensación de que la sociedad argentina tiene una enorme dificultad para reconocer el mapa de sus problemas. Esto Esto ya es más grave, porque una cosa es que las fuerzas políticas de la oposición que están tratando de abroquelarse en torno de frentes o tratando de hacer coincidir agendas no lo tengan claro, pero si la gente no tiene noción real y conciencia de sus propios problemas y de lo que aspira o quisiera, tenemos un doble problema. A mí me preocupa más el segundo, digamos, ¿no? A mí, y a eso voy. Fíjate bien, yo vengo observando esta situación no desde la semana pasada, y no es la primera vez que lo planteo. Y digo que cuando yo hablo del proceso de despolitización de la sociedad argentina, no me refiero simplemente a cuánto interés o cuánto no interés hay por tal o cual asunto, sino a la característica y la calidad de ese interés. Esto es, la relación que hay entre el problema que tenemos que resolver y el tipo de atención que se les presta. Doy un ejemplo para que entiendan de qué voy, para que esto no parezca una especie de presuposiciones generales que deben darse axiomáticamente. Digo, no se puede entender el problema de la seguridad sin entender dos cosas: el problema de los accidentes de tránsito y el problema de los femicidios. Sin embargo, cuando se habla de problema de seguridad, no se habla de ninguna de las dos cosas. Entonces, cuando uno mira que el modo particular de entender algo, y este es el modo que yo llamaría peligrosamente ideologizado mal, digo, esto es una sociedad que no puede determinar, ni siquiera estadísticamente, porque los números son brutales en tal dirección. Los accidentes de tránsito son 10 veces la cantidad de muertos por año que las muertes violentas todas. Y en las muertes violentas todas, el lugar de los femicidios es un lugar destacadísimo. Entonces, cuando uno no puede ver aquello que es restallante frente a la vista, hay un intento de mirar en una mala dirección. Y eso es lo realmente complicado. Ale, la última, sin ninguna inserción de parte de ninguno de nosotros respecto de la orientación de la pregunta, simplemente, bueno, murió Fidel Castro. ¿Qué te pasaba con Fidel? ¿Qué te pasa con Fidel? ¿Qué te pasó con Fidel? Para mí hay muchos Fidel Castro. Algunos me son entrañables y otros, francamente, no. Yo no puedo olvidar que Fidel Castro fue una de las banderas de mi generación. Y en tanto bandera de esa generación, en tanto esperanza, la famosa Tricontinental de La Habana fue para mí uno de los discursos más notables. Hay un fragmento que Castro dijo allí, que es: ¿qué es lo que teme el imperialismo de una isla subdesarrollada de 7 millones de habitantes? Teme la fuerza que emana de su ejemplo. Y si algo significó Castro como bandera, era un ejemplo de un camino a seguir. El derrotero fue un derrotero muy cruel, y una parte de ese derrotero es responsabilidad de Castro, otra parte es bastante más compleja y no se puede resolver en 3 minutos de radio. Ni hablar. Pero digamos sencillamente lo siguiente: cuando Castro elige fusilar al general Ochoa, yo no tengo nada que ver con ese Castro. Entonces, entre los muchos Castros, yo elijo los míos, y por esos guardo luto. Alejandro, muchísimas gracias por la nota, gracias por el tiempo que distrajimos de tu mediodía de domingo. Nada, como siempre, agradecimiento de estar siempre ahí, siempre a la mano, siempre a tiro. El gusto de estar con